La intención de hoy será dejar constancia de lo que es un proceso interno, lo que la gente denomina eso, la realización interior o espiritual. Ese será el tema de hoy. Hemos acabado ya la temporada 2023-24 y estamos a punto de iniciar lo que es el curso 24-25. Pues de hecho, sí, Francisco, aprovecho para hacer una pequeña pregunta. La verdad es que he visto algunos videos, la verdad es que yo los llevo siguiendo ya hace algunos años. Bueno, yo soy de Colombia. ¿Sí? Realmente me ha quedado muy difícil poderme conectar en los horarios de la sala de meditación, pues por los cruces horarios que podemos tener. Hay algunas grabaciones que veo que quedaron como incompletas. ¿Ustedes en algún momento han llegado a pensar en poner las continuaciones? Creo que en estos días yo incluso envié un correo solicitando la continuación de una grabación que solo encontré en iVoox, que era de diálogos interdimensionales ¿Sí? sobre aproximación a la cábala. Ah, bueno, sí. Es que ocurre una cosa que es que se va acumulando el trabajo y a veces han ido subiendo material en audio a la espera también de hacerlo en vídeo, para hacerlo como compatible. Y algunas veces lo que se ha hecho ha sido fraccionarlo como si fuera en media hora. Y entonces a veces a la espera de que haya gente más interesada en el tema, pues continuar hacia adelante, porque la edición en vídeo cuesta bastante. Se subió durante un tiempo bastante material en audio, en lo que son los temas de diálogos con los otros lados, con las otras realidades, y ahí estamos. Es decir, en la cábala que quedó, la primera parte, ¿se subió en audio o se subieron las tres? Sí, solo quedó el audio. Y realmente es un tema que yo ya llevo mucho tiempo investigando, me ha generado mucha curiosidad. He visto que hay muchas fuentes de aproximaciones y, y realmente sí, solo alcancé a encontrar una parte del audio y Ujú. creo que solo podía acceder a ella pagando el premium de iVoox. Yo lo pagué un tiempo, escuché el audio y no encontré nada más. Bueno, pues tendré que tomo nota de ello. ¿Eh? Miraré aquí en el archivo si es que se subió solo una parte o si hay las tres partes. Normalmente cuando hacemos diálogos con el otro lado se suele durar como una hora y media. Antes solíamos llegar a lo que es la hora y media para darle, digamos, pues que esté completo el tema. Referente a la cábala es muy compleja. No sé si tú te has estado indagando dentro de ella. Y la primera vez que intentamos hablar sobre el mundo de la cábala, nos dijeron un poquitito así, que había que estar más preparado de lo que estábamos nosotros entonces. Es decir, porque se trabaja con mucha simbología y bueno, detrás de eso está. Pero con eso ya miraré cómo quedó el archivo y en este tiempo que ahora tengo como de vacaciones, entre una temporada y la otra temporada, miraría de ir poniendo las cosas, digamos, al día. Tomo nota. Perfecto. Tomo nota. Gracias, Francisco. Es decir, miraré por dónde anda todos los archivos. Luego, como ha habido problemas, a ver, Internet es una jauría, ¿no? Y a veces que se suben materiales, desaparecen y da lástima todo lo que hay. Bueno, veo que se ha ido incorporando tanto Hortensia como Margarita. Si queréis comentar alguna cosita, porque ahora ya, poquito a poco, ya daríamos pie. A ver, comentaros de que esto se está grabando, que no tenéis la obligación de, digamos, de colocar el vídeo. Y sí que tenía un propósito. Sadhana es el nombre que se le da al proceso interior en la tradición hindú. Cuando una persona hace un proceso interno, se suele decir que está cogiendo ese camino. Ese camino es una sadhana. Y estamos en un tiempo peculiar porque hay mucha información sobre muchas técnicas de forma dispersa y mucha gente no sabe el proceso en sí, qué es lo que hay. A veces la gente suele asimilar como si todo fuera lo mismo. No, todos los caminos espirituales no son lo mismo. Todos no tienen la misma intencionalidad. La mayoría de la gente lo que está haciendo es buscar un cobijo para el alma, es decir, buscar como una especie de creencia que le dé estabilidad afectiva, psicológica y que le permita
pues más o menos vivir en un entorno social. Eso sería pues, casi como un código moral, pero el proceso interno es mucho más complejo. Es decir, no es porque uno haya tirado de biblioteca o de cursillos o de cosas por el estilo, sino que ha sido a raíz de lo que son los diálogos con el otro lado que han ido colocando las cosas en su sitio. Es decir, en todas las tradiciones hay distintos caminos. Hay quien dice que está el camino tortuoso y está como si fuera el camino recto. Uno es mucho más lento, normalmente la gente se entretiene mucho más, mientras que el otro sería como más de compromiso. Y en torno a lo que es la sadhana es que nosotros tomemos primero conciencia de que somos seres conscientes y que hagamos lo posible para mantener ese estado de conciencia. Lo único que nos diferencia entre los creyentes, no creyentes, entre los ateos y los, digamos, los que están dentro de un proceso interno, es de que unos se dan cuenta de que son seres conscientes, es aquel clásico del ser o el no ser, y los otros creen que somos seres temporalmente efímeros, que vamos de la nada y transitamos hacia la nada, que simplemente tenemos un mecanismo intelectual y de pseudoconciencia. La conciencia como el elemento de darnos cuenta de que existimos y sobre todo que hay otros mecanismos incorporados, que es nuestra capacidad de libre albedrío, de funcionamiento y de responsabilidad. Lo que está abundando en lo que es la sociedad actual es un proceso de distracción. Alguien se está encargando o unas fuerzas se están encargando de distraernos, de decirnos que lo único importante es la temporalidad, colocando los sentidos hacia el exterior. Es decir, a través de la vista, a través del oído, a través del tacto, fijarnos en el mundo exterior y darle valor al mundo exterior. Eso sería el equivalente a mirar una planta, un árbol, y que simplemente consideráramos de que el árbol es aquello que se ve sobre la superficie. En este caso sería por encima de las raíces, sobre el nivel de tierra, se vería parte del tronco, la mayor parte del tronco, las ramas, las hojas, los frutos, eso es lo que se vería, pero en el proceso interior uno lo que se trata es también de ser consciente de sus raíces. Un árbol sin raíces prácticamente no tiene vida. Y el proceso interno es darle importancia a eso. El árbol se nutre, el árbol crecerá, el árbol tiene un propósito y está en sus raíces. Aquí es cuando se habla del proceso interno, de la autorresponsabilidad para nosotros mantenernos conscientes, lúcidos en este tiempo, digamos, físico y también, si es posible, ser conscientes del previo y ser conscientes del post-físico. Es decir, los creyentes creerían de que el mundo físico, según su propia autovaloración, si son buenos o no buenos, si cumplen con las leyes que llamarían kármicas, irían a un estamento celestial, a un estamento que le permita continuar en la conciencia. Aquí muchos que son creyentes de fe, pues sí, es decir, uno no tiene nada que alegar hacia eso. Aquellos que tienen que depositar a la fe en cualquiera de las creencias, sean creencias cristianas, budistas, hindúes, musulmanas, aquellos que sienten de que pueden liberarse alcanzando los cielos, en todas las culturas dan más o menos la misma pauta, que es la búsqueda de la impecabilidad, de ser honestos con nosotros mismos, de no dejarnos arrastrar y que tenemos dentro de nosotros una chispa que es conciencia. Esa conciencia es aquello que nos permite darnos cuenta de que existimos y es también lo que nos dice lo que está bien y lo que no está bien, lo que está en su lugar y lo que está fuera del lugar. El entreno de la conciencia, esa sensación de autohonestidad, hace de que nosotros también seamos honestos con los demás, que tengamos una interrelación con los demás de iguales a iguales. Eso sería la parte importante. Y así se conseguiría alcanzar la capa que desde el cristianismo se llamaría el cielo. Si es bueno, van al cielo. Luego estarían las otras dos capas, que es la zona limbesca y las zonas del inframundo. Las zonas limbescas son simplemente aquellos que han neutralizado su conciencia, que ni siquiera tiran para adelante ni para atrás,
que viven en una especie como de mundo insípido, no le dan mayor importancia a lo que es el hecho de la vida, y entonces lo que ocurre es de que al no apreciar, al no tener ningún tipo de interés, ellos mismos cancelan la continuidad, se quedan como si fuera un coche sin gasolina, no tienen interés por la vida y ahí quedan. Luego aquellos que de alguna forma creen o no creen en el infierno, eso está condicionado también por las propias traiciones que uno está sometiendo a su conciencia. El elemento que determina el que la persona caiga en zonas del inframundo casi siempre es un sentimiento de culpabilidad. Es el propio remordimiento el que hace que las personas se autoacusen. No es que haya un juez externo que les esté señalando con el dedo, pero si uno roba a los demás, si uno comete fechorías, esa voz interior, ese estado de conciencia le estará señalando con el dedo. Y entrará en un mundo de remordimiento y, según la tradición hindú, entraría en lo que serían las reacciones del karma. Es decir, uno, a través de una acción, sea mental o emocional, lo que está haciendo es generando un movimiento de consecuencias. Esas consecuencias, de una forma u otra, el karma se encargaría de que la persona las pagara. De ahí la importancia de ser una persona impecable, una persona en armonía. Cuando mantiene esa armonía, no tiene deudas con los demás tampoco tienen deudas con uno, y puede conseguir continuar en los distintos estamentos de la conciencia, tanto en el mundo físico como en el otro. La deshonestidad, la perversión de esa conciencia, hace de que el mundo sea corrupto y que la gente poquito a poco sea hostiles los unos con los otros. Los yos se ratifican, es decir, el individuo se ratifica en torno de los otros individuos y entra en un estado de confrontación, que es lo que estamos viendo que está entrando ahora el mundo, que es en la agresividad de unos hacia otros, en el egoísmo, en la corrupción. Eso ya representa de que estamos en una etapa de decadencia, no tan solo moral, sino también espiritual. Moral es por las enseñanzas que se ha ido recibiendo, sea de educación social o sea de educación religiosa. Lo que ha ido aportando la religión es un código moral de convivencia. Si nos atenemos a los 10 mandamientos, pues son un código de convivencia. No mentir, no robar, no tener pensamientos hostiles hacia los demás. Es decir, ese código de convivencia sería lo esencial. Con los 10 mandamientos, incluso como diría el Cristo, con los dos que lo resume todo, que es amar el principio vital de la vida o Dios y amar también la conciencia en nosotros y en los demás, como si todos fuéramos parte de la misma realidad. Si veis la imagen que tengo proyectada detrás, es un varón y una hembra que tienen el centro, anahata, el centro del pecho, el centro donde está el yo soy iluminado. Eso sería prácticamente lo esencial en el proceso interior. Igual que tenemos el corazón que bombea la sangre, ese centro energético lo que hace es armonizarnos dentro de nosotros y armonizarnos en el entorno. Aquellos que pretenden iluminarse a través de lo que es la mente, el pensar, aquí es el yo soy, en el pecho, y aquí es yo pienso. Ahora que está de moda la IA, ese entorno de inteligencia, lo que está haciendo, dándole importancia, es a la cabeza, al que sería la acumulación de datos. Algunos creen que en la cabeza también está el mundo de la comprensión, de la lucidez, pero esa lucidez tiene que estar armonizada con la parte no de sentimientos, sino de identidad armónica. Es distinto. Los sentimientos, podemos tener sentimientos de alegría, de tristeza, de enfado, de cualquier tipo de sentimientos, pero hay un sentimiento que está por encima de los esquemas egoicos, que es el sentimiento de armonía dulce. Eso es el amor. No es un amor posesivo, no es un amor de deseo, de quiero, sino que es un amor de armonía. Ese es el centro que haría que nosotros nos llenáramos de gozo. Quien entra en esa partícula amorosa entra en un estado de gozo, de éxtasis. Y parte del proceso interior pasa por ahí, por convertirnos en personas
amorosas, no para ser amorosos simplemente con los demás, sino para invertir las cualidades sensitivas de nosotros mismos. Cuando una persona siente cariño, esa persona es feliz. La felicidad casi siempre se procesa ahí, en el centro del pecho. En la tradición cristiana veréis que es como el Sagrado Corazón. En las tradiciones orientales es el Bhakti, la parte de Anahata que nos armoniza con todo. Ya veis que voy estirando. Si tenéis alguna pregunta, pues si me interrumpís o lo dejamos para el tercio final. Esto lo estoy grabando porque al ser el tránsito entre una temporada y la otra, entre la del 2023-24 y la temporada 24-25, sí que convendría, ya que la función que tenemos de subir el material audiovisual en Internet y con las referencias de seres de otras realidades, es dejar claro qué es el proceso interior. Es decir, el proceso interior es el proceso de realización. Es lo dicho, aquellos que buscan simplemente un código moral, una creencia que les ayuda a vivir en la sociedad y de ser buenos, pues esos consiguen llegar al cielo. En este caso, no es tan solo importante que las personas cuando dejen el cuerpo físico accedan a las regiones celestiales, que se tomen allí unas buenas vacaciones, sino que se trataría de traer el cielo hacia la tierra. Es decir, de que los niveles de vibración, de comprensión, de armonía, de creatividad y de vida que hay en las regiones celestiales, traspasarla al mundo físico. Eso es traer la luz a la densidad material. Entonces lo que se necesita son voluntarios, no en el elemento masculino, no me hagáis entrar en esas disquisiciones de masculino, femenino, neutro o con las 50.000 géneros que se están ahora inventando. Hay dos principios energéticos que se complementan el uno al otro y que dan vida al uno al otro, y ese no tiene variantes. Es decir, la dualidad que se generó con la polaridad masculina y femenina es el yin y el yang que mueve el universo. Es como los pedales de una bicicleta. Podemos poner más pedales, más variantes si queréis, pero lo esencial es que un pie da vida al otro. Pues el mismo mecanismo de los pedales de la bicicleta son los mecanismos del yin y del yang y de lo masculino y lo femenino. Otra cosa es que a veces derivan el aspecto de contacto de unos con otros con una especie de recreo sensitivo, como si fuera un juego, un masaje. Pues bueno, pues se puede jugar con un gato, con un perro, con un árbol, con un juguete. Los juegos es una cosa, el mundo de la energía de fusión y el mundo que tiene que ver con el mundo del espíritu no tiene nada que ver con el terreno este que a veces la gente entiende por sexualidad. Luego un poquitito más adelante me extenderé en esta cuestión porque tiene que ver con la sadhana. La sadhana, el sistema de disciplina, tiene tres pilares básicos, tiene unos pocos más, pero los básicos es el que primero se consigue en el mundo de la meditación. En este caso es la búsqueda de la serenidad, estar uno sereno, no dejarse distorsionar mentalmente ni emocionalmente. Y eso es buscar la presencia. Los que lo hacen en las técnicas de meditación, en la quietud, pues ahí profundizan en la meditación, el estar presente, atención a la respiración, atención a la postura. Esa es la primera parte, ser consciente de uno mismo. Aquellos que quieran adentrarse en lo que eso implica, pues Siddhartha Gautama en su primer sermón o lección, lo que llaman el sutra, en este caso, él enumera el principio de esa atención lúcida, y es el sutra de la atención. Va describiendo que lo importante es mantenerse en la noción presente, que es la única real, no dejar que la mente y la conciencia fluctúe entre un pasado y un futuro que no existe, un pasado que ya pasó y un futuro que no está. Que solo hay un tiempo real que es el eterno presente. La peculiaridad del estar en el eterno presente, entonces uno requiere de autoconsciencia, de darse cuenta de que existe. Y él va enumerando en el Sutra de la Atención, pues dice, el monje quiere decir la persona que se disciplina, cuando está sentado, está sentado. Cuando está sentado y se presta atención, nota que la respiración, el aire entra y que el aire sale, que hace respiraciones largas y respiraciones cortas. Nota que entran los pensamientos y que salen. Nota que hay tensión en el cuerpo y que también
la va a sacar. A ver, de vez en cuando veo que me ponéis alguna nota. A ver, no sé qué me está diciendo Margarita de que puede ser que el volumen está bajo. Yo aquí estoy recibiendo las señales con el volumen normal, ¿eh? Es decir, no sé si me estáis oyendo bien. Veo aquí mi micrófono que se va subiendo. Antes lo comentaba con Daniel de Sí, que, se oye perfectamente. bueno, pues entonces, Bueno, sí, ¿eh? sí, y a veces veo que suben y bajan la señal del micrófono. Ha cambiado el diseño, hace tiempo que no estaba utilizando el Zoom y es cuestión de vez en cuando volverlo a arreglar. Vale, Gracias. vale. Yo, Dime, que me no, yo tengo una pregunta, Joan Francesc, cuando puedas, tengo una pregunta. dime. A ¿Sí? ver, ¿dónde encajaría este concepto? Cada vez tengo más claro lo importante que es saber cada uno qué hemos venido a hacer en este momento, en este mundo. Pues, Entonces tú puedes tener problemas, dificultades, de decir, me pasan muchas cosas, pero si tienes claro cuál es tu propósito de vida que has venido aquí, bueno, en este ¿cómo caso, encaja esto? ¿Cómo encaja lo que estás diciendo? vamos a hacer una cosa. Yo no puedo pontificar, es decir, no puedo decir que las cosas son así y ya está. Sí que sé, por experiencia y por relación, que existen dos tipos de destinos. Uno que es el destino kármico y otro es el destino dármico. El karma es aquel que está sujeto a las acciones y reacciones que se hayan tenido en otro tiempo, incluso a un programa previo que uno haya establecido para esta existencia física. Entonces, ese es un programa que está medido, es como la gente que se va de vacaciones o que va a algún sitio y dice, pues el primer día lo pasaré aquí, el segundo lo pasaré allá, y haré esto y haré lo otro. Eso cada cual tiene que saber, es su propia inclinación, no dejarse distraer por los demás. Es decir, si uno tiene vocación de dejar dinero, pues no dejarse distraer por el que está siendo panadero, el que se dedica pues, a ser albañil o que se dedica a los menesteres de la casa. Lo suyo tendría que ser la jardinería. Eso es lo que se llama la vocación. Si la vocación es una vocación, a ver, nosotros tenemos un principio básico. El principio básico es de que nosotros podemos asumir un papel de espectador en la vida o de protagonista en la vida. El espectador no es nada más que un número que lo llevan de un lado para otro. Es lo que en el lenguaje político o a veces social llamarían el proletario. Es una mano de obra, un ser que está siendo utilizado simplemente como instrumento, no le dan mayor valor. Eso es la cosa, digamos, mecánica. Luego, el ser consciente lo que hace es aprovechar su tiempo de existencia como co-creador. Ya no es un ser simplemente en una mano de obra, sino que todos sus gestos, toda su presencia en el mundo tiene que ver con la creación. Tener en cuenta de que en las tradiciones, sean hindúes, sea egipcia o sea cristiana, se habla de la Trinidad, de ese principio de una fuerza creadora, como si fuera el Padre, Brahma, ¿eh? Otra fuerza mantenedora, en este caso sería Vishnu, la conservadora, y otra que sería la modificadora, que sería Shiva. Brahma, Vishnu, Shiva. Esa trinidad existe también en la cultura cristiana, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Por qué es análoga esa trinidad hindú con la egipcia? Porque a la figura de Jesús, el Cristo, se le da el valor del amor. El amor es el apreciar las cosas, el gozarlas y sentir que cuando una persona, antes mencionaba, es un jardinero, en lo que está haciendo con las plantas, y las plantas se está colocando, las aprecia. No que diga, ay, qué bonitas, qué bonitas, qué bonitas. No, se siente que se armoniza y entonces le da una señal al creador como queriendo decir, merece la pena conservarla. Si no, inmediatamente hay un ciclo de deterioro. Si nosotros colocamos una planta en un sitio o hacemos algo y vemos que no mantiene la armonía, que aquello no nos es útil, simplemente lo desechamos y lo sacamos. Entonces, a lo que a veces mucha gente habla como programa de vida, hay esas dos tendencias. Aquellos que se rigen por el karma, y entonces vienen con un proyecto y entonces lo mejor que pueden hacer no es que sean buenos y que hagan lo que dice la sociedad, sino que hagan aquello que mejor ellos sienten que se les ajusta a sí mismos. Ese es el karma.
El karma son los que han venido con ese proyecto. Luego está el dharma. El dharma es la opción que tiene todo ser para liberarse de las leyes kármicas y seguir el sendero de la realización espiritual. Ese sendero de la realización espiritual es traer los principios divinos, los principios de la luz aquí a la tierra. Sería encarnar dentro de uno mismo esa misma fuerza celestial. Sería el equivalente al Padre Nuestro, el venga a nosotros, ese tu reino. Ese sería un proceso de transformación. Eso es un proceso de alta revolución. Cuando entramos ya por los años, debía ser principio de los 90, es decir, que esto ya lleva más de 30 años de contactos con los otros niveles de realidad. Yo simplemente creía que con ser bueno y con pulir una especie de cuerpo de luz y alcanzar los cielos era más que suficiente. Es decir, que la persona que era buena pues alcanzaba los cielos y allí pues ya vivía sin estar vinculado al ciclo de reencarnaciones. Viviría una especie como de paraíso. Entonces, a los seres que se tuvo contacto a través del mundo de la visión y de las personas que fueron accediendo a ellos, se nos dijo que ese no era el proyecto y que ese tampoco era el proyecto que define al ser humano como tal. Eso es una evasiva, eso es como venir aquí y disfrutar de unas vacaciones y volverse otra vez a casa. No, lo que se trataba es que como seres de luz nosotros tenemos dos opciones. Una que es ser seres mortales, otra ser seres inmortales. La mortalidad tiene que ver con los circuitos sanguíneos, tiene que ver con la alimentación sólida, tiene que ver con la forma en que nosotros dirigimos la vida, y nosotros tenemos dobles circuitos, el de la sangre y tenemos el de los nadis, el de los meridianos. Y tenemos que saber cuál de los dos le damos prioridad. Si es el orgánico, tendrá fecha de caducidad, porque le estamos integrando componentes y va reestructurando o va reconstruyendo la parte física, la que nos permite no tan solo liberarnos del ciclo de reencarnación, sino convertirnos en seres multidimensionales, son los circuitos energéticos. Los físicos quedarían al margen, se aprovecharía el cuerpo físico simplemente como un molde donde se ha diseñado otro cuerpo interior, es decir, en vez de las arterias, las venas y el sistema nervioso sería el de los nadis, es decir, de esos meridianos que en la tradición, por ejemplo, hindú tienen que ver con la kundalini, con la tradición cristiana tiene que ver con el descenso de la gracia, otras tienen que ver con la microórbita. Es estimular ese circuito para que estemos habitando en un cuerpo de energía que puede entrar en distintas fases de densidad. Puede hacerse sutil y tal como entra desaparece, es decir, es como la luz, va y viene, o puede condensarse. En este caso, el símil sería condensar la energía. Ya sabéis de que se ha puesto de moda esto del gas, pues está el gas que desaparece como gas y luego está el gas licuado, que es un líquido. Lo mismo que el agua puede ser en forma de vapor, que se puede ver o no, es decir, una niebla ya es vapor de agua, o puede ser líquida, la que fluye y que bebemos, la que está en los ríos, la que se puede tocar, la que moja, o puede ser un estado sólido, como puede ser el hielo, y compactarse con mayor o con menor densidad. En el mundo de la energía se ve que ocurre lo mismo. Nosotros, si somos capaces de rellenar como si fuera un ovillo de lana o de algodón, es decir, vamos rellenando los circuitos energéticos y los ponemos en funcionamiento, esto nos daría continuidad más allá de la carcasa física. Y es con lo que jugaban los místicos y los santos. Es decir, traspasaban su conciencia al mundo de la energía y entonces flotaban, levitaban y adquirían ciertas facultades, lo que los hindúes denominan siddhis. Entonces, volviendo a concretizar y a tu pregunta, depende. Si uno quiere seguir el karma, pues tiene que hacer lo que él crea más adecuado. Si uno quiere seguir la vía del dharma, no tan solo tiene que hacer su compromiso, que dirías, de vida, sino que tiene que apreciar el hecho de vivir. Y es entonces cuando uno lo que intenta es encarnar el mismo principio creador. Es decir, nosotros mismos intelectualmente nos convertimos en creadores, es decir, nos convertimos en avatares.
Eso que los hindúes denominan avatar es una prolongación de las cualidades de la vida. Aquel que desarrolla su psiquismo en forma comprensiva y creativa está encarnando el principio de Brahma. Aquel que encarna el principio del amor y de la conservación y de la armonía estaría encarnando a Vishnu, y en la tradición cristiana estaría encarnando al Cristo. Es esa relación de yo y él somos uno solo. El que ama siente a Dios dentro de sí mismo en forma de amor. El otro principio, que es el principio de la gracia, del Espíritu Santo, de Shiva, es un principio de energía, de fuerza. No puede existir un mecanismo de vida, pongamos el símil, que tenemos una bombilla, si no hay corriente eléctrica. En este caso, el tercer aspecto de la divinidad es la corriente eléctrica. Nosotros ahora tenemos el elemento de manifestación de esa corriente eléctrica, que puede ser en forma de luz, puede ser en forma de sonido o puede ser en forma mecánica. Esa gracia del Espíritu Santo es la energía pura, y aquellos que siguen un proceso interno, antes os decía que la primera pauta era mantenerse lúcido y consciente, eso hace que mucha gente se retire en procesos largos de meditación, incluso que consagran su vida al mundo de la serenidad, porque no quieren tanta dispersión, buscan el silencio, buscan estar en sí mismo, pero ese proceso tiene que ser completado con el proceso de la energía. La energía no es una entelequia, no es una cosa de hablar de algo que no existe. Eso es como decir, tenemos aparatos electrodomésticos, pero no nos damos de alta en la compañía eléctrica. Pues muy bien, tendremos los aparatos, pero no funcionarán. Entonces, la energía se nos va, digamos, cada día que nos despertamos, como si tuviéramos una pila. Tenemos aquel día ese voltaje para consumirlo. Si queremos más, entonces tenemos que ir a la fuente, tenemos que enchufarnos. Y es entonces cuando las distintas sadhanas o técnicas de disciplina hace que la persona primero se sensibilice de su estructura energética, es decir, de los distintos meridianos, nadis o circuitos que tiene dentro y los distintos lugares donde se manifiesta esa energía, sea en luz en el cerebro, sea en armonía en el pecho, sea en vitalidad en la sexualidad, fuerza en el cuerpo. Y lo que se trata es de rellenarnos todo. La palabra realización es todo, todo. Aunque algunas personas, como aquellos estudiantes que estudian la mitad del curso, es decir, no estudian todas las asignaturas, sino que se lo separan en distintos cursos, hay distintas almas o espíritus cuando encarnan aquí en la Tierra que vienen a desarrollar áreas en concreto. No es ni bueno ni malo. El dibujo que lo he dicho, que tenéis ahí detrás, da prioridad al centro del pecho, la parte afectiva. Pues hay algunos que vienen al mundo para armonizarse afectivamente, porque ahí hay mucho jaleo. Por ejemplo, las tradiciones orientales, sobre todo el budismo, ese centro lo deja un poquitito de lado, como queriendo decir, no os metáis mucho con él, intentar cultivar el desapego, la lucidez, la separación, casi el individualismo, mientras que el cristianismo sí le da importancia a la capacidad de amar y de integrarlo todo. Son doctrinas distintas con finalidades distintas. Aquellos que a veces hablan de que todas las religiones son iguales, no, tienen distintas metodologías con distintas finalidades. El budismo buscaría la lucidez, buscaría el desapego y lo que buscaría es la no identificación con el mundo. En este caso, es para salir del mundo y no deberle nada a nadie, no tener por qué volver aquí, no tener que reencarnar, liberarse del ciclo de reencarnaciones. Lo que otras tradiciones, sobre todo la tradición cristiana universal, lo que sería antiguamente el cristianismo católico, no el catolicismo actual, que es más una especie de conglomerado de intereses materiales, sino aquel que seguían los místicos, los santos, es traer el cielo a la tierra y le dan importancia al hecho de amar. Amar es una energía peculiar, nada tiene que ver con la inteligencia. Es decir, una persona no tiene por qué ser muy culta, ni tiene que ser una lumbrera, sin embargo, es una persona que sigue el sendero de la verdad y del amor, esa persona ya ha llegado. Hay quien dice que, antes os decía que hay un camino tortuoso que da muchas vueltas, muy especulativo, mientras que aquellos que siguen la vía mística
cuando ya salen, empiezan a caminar y han llegado. Porque están gozando de la misma presencia de la vida. Es decir, cuando Jesús resume los 10 mandamientos en el hecho de amar, bueno, pues amar es la gran energía que lo compacta todo. Sería como el aglutinante de los ladrillos. Sería el cemento o la capa que permitiría a que todo el cuerpo se mantenga bien estructurado. Aquí hay todo un mecanismo. Entonces, volviendo al inicio, y que es el motivo el motivo es hablar de las sadhanas, de las distintas disciplinas que hay, cómo uno se compromete con ellas. Entonces, uno puede hacerlo a través del karma yoga, que es el yoga de la acción, que sería, ¿qué he venido a hacer aquí al mundo? Pues si tengo que ser jardinero, jardinero, si tengo que dedicarme a hacer libros o dedicarme a alguna cosa, esa es la parte física, es decir, es el karma yoga. Otros vendrían a sentir el amor, el cariño y a expandir cariño y amor en todo el entorno, en todo lo que es la creación, perfumarlo todo, de tal manera que todo sube de vibración. Sin embargo, en el tiempo actual hay unas fuerzas que intentan bajar el nivel de vibración, sea a través del odio, a través de las guerras, a través de la confusión, toda esta separación de géneros y de sociedades, todo lo que está haciendo es de que esa chispa de amor, esa chispa anahata, no tenga con quién proyectarse. Es como aquel que está jugando al tenis sin una pared como en el frontón o sin un contrincante. Quien no tiene a quien dirigir el amor tampoco recibe amor y entonces se siente vacío. Al final es como dar golpes en el aire, uno se cansa mucho más que si toca a un lugar. La ventaja que se tiene cuando se ama a alguien físicamente es de que enseguida cuando da, le vuelve. Es decir, cuando ayudamos a un niño y sentimos afecto, el mismo niño nos da afecto. Ocurre con los animales. Lo que pasa es que mucha gente está sustituyendo el mundo animal y se está alejando de la humanidad. Y aquí está produciéndose una especie como de fragmentación de la misma humanidad. Hay intereses para que esas dos polaridades no se junten y lo importante sería volver a reunificar ese yin y ese yang, porque es lo que mantiene la bobina en movimiento. Entonces está, la primera parte es la de la serenidad, la segunda, la de ser consciente de que somos entes más allá del orgánico, que somos entes energéticos, aprender a conocer cómo circula la energía, cómo se siente, a llevarla de un lugar a otro y manifestarla. No es suficiente con llevarla aquí al pecho, al vientre o a la cabeza, no, hay que poner en funcionamiento nuestra capacidad de amar, de ayudar, de estar presente, de crear y que esa energía esté funcionando. Si tenemos una buena maquinaria, es decir, es que la mantenemos perfecta, es decir, una máquina de lo que sea, un televisor, pero no lo voy a poner a funcionar, solo quiero saber de que está funcionando. Tengo un coche y lo mantengo con todas las piezas limpias, pulcras, bien engrasadas, pero el coche no lo voy a hacer funcionar, no sirve de nada. Entonces, cuando uno llena el pecho de energía, lo que tiene que hacer es expandirla, perfumar el entorno, decir el entorno para volverse a llenar. Y lo que hacemos es replicar. La otra parte que es importante en el proceso interno, que algunos a veces descuidan, es el mundo de la visión. El mundo de la visión es que para manejarnos en el mundo físico y en el tiempo presente utilizamos los dos ojos físicos. Quien quiere manejarse también en otras dimensiones, es importante de que se acostumbre también a activar esa visión interior, ese tercer ojo, ese mundo de la evidencia, porque es el que nos permite navegar por otras frecuencias. Sería el equivalente a tener el ordenador encendido y podernos comunicar, como ahora, en esta videoconferencia, con otras personas, con otras realidades y observarlas. El mundo de la visión está siendo atacado porque hace que la gente se escape, y lo mismo que poquito a poco van censurando los canales en Internet y la expresión en Internet, pues lo mismo ocurriría con el mundo de la visión. Cuando intentan modificar la historia, decir que lo que pasó no pasó, cuando uno activa el mundo de la visión puede entrar en contacto con aquel tiempo, es decir, aquella forma clásica, y recuperarla para el presente. Y puede buscar también las personas que vivieron en aquellos tiempos
y traernos hacia el presente. Es decir, tanto si tienen existencia física en el tiempo actual o si se mantienen en otros planos espirituales, a veces se les puede invitar para que compartan esta especie de vivencia en la multirrealidad. Algunos hablan de distintas dimensiones. Bueno, pues vivimos como, no en distintas dimensiones, sino como si la vida fuera un televisor o un ordenador. Hay muchos canales de televisión que se pueden tocar y eso no quiere decir que sean distintas dimensiones. Podemos estar saltando de un canal a otro, colocarnos a Internet y son simplemente otras realidades que están ahí. Ni son paralelas ni son muy distintas, son simplemente que son otros canales. Cuando esto lo deje colgado, si funciona bien en Internet, pues bueno, se puede conectar en cualquier momento y decir, mira, pues Juan Francisco estaba haciendo esta introducción a lo que es el mundo de la sadhana y cómo conseguir más o menos seguir ese tipo de vía, que uno la puede seguir de una forma o de otra. Hay distintas tendencias, es decir, los que lo hacen desde el psiquismo, pues será en el mundo de la reflexión, de la comprensión, los que lo hacen en la parte afectiva, pues será desde el cariño, desde las ofrendas, desde el cántico, desde integrarse. Los que lo hacen desde el mundo físico, pues será simplemente trabajando, es decir, el trabajo cotidiano se lo ofrecen a la vida, a la divinidad, y dan gracias, pues si están cocinando, si están construyendo, si están labrando la tierra o están haciendo cualquier cosa, es decir, el hecho de estar presente. Bueno, pues os decía que la primera parte era la serenidad y mantenerse consciente en el presente. Este es un proceso de conciencia. La segunda parte, lo que forma la sadhana, es sensibilizarse al Raya Yoga, la Kundalini Yoga, al Tantra Yoga, es decir, a esas vías energéticas. Y entonces hay otras dos partes, es decir, el dedicarse a sí mismo en todos los sentidos, mantener el psiquismo despierto, lúcido y lúdico, es decir, en fase creativa, responsabilizarse sobre el propio cuerpo, físicamente, en la respiración, en la alimentación, los tonos musculares. Últimamente yo, por ejemplo, me estoy encontrando que una gran batalla que tiene que hacerse es el luchar contra la pues si lo pronuncio bien, decrepitud, es decir, decrepitud es el proceso de envejecimiento. Y esto ocurre, se acelera el proceso de envejecimiento cuando uno no se responsabiliza sobre el cuerpo, cuando simplemente lo que ha hecho ha sido utilizarlo, no responsabilizarse sobre él. No es suficiente con alimentarlo orgánicamente, sino que hay que mantenerlo a punto. Quien tiene un coche, quien tiene un edificio, no es suficiente con pagar el completo, sea el coche, el vehículo o el aparato, sino que habrá que hacer el mantenimiento. De vez en cuando habrá que cambiarle una pieza o ajustarla, de vez en cuando habrá que pintar la casa o cambiar una serie de cosas que hay allí porque se han deteriorado. Con el cuerpo físico pasa lo mismo. Hasta los 35 años más o menos el cuerpo físico es bajo garantía, todo funciona. Es decir, vamos desarrollándonos en masa muscular, en altura, en densidad, en inteligencia, en información, pero hasta ahí nos acompaña la vida. Lo mismo que en las fases de enamoramiento. La primera, la inversión la hace la vida. Luego viene el mantenimiento. No sé si algunos de vosotros, tanto los que ahora hoy estáis aquí presentes, pero ya sabéis que al grabarlo lo voy a dejar para la red. No es suficiente con llegar y tener las cosas. Lo difícil es mantenerlo. Yo cuando era pequeño había una cosa que jugábamos que es a conquistar el castillo. La gente, los niños, pues se subían en un montículo de tierra y entonces se trataba de sacar al que estaba arriba y ponernos nosotros. ¿Qué es lo que ocurría? Que cuando nosotros subíamos arriba, los demás hacían lo mismo. Intentaban luchar con nosotros para sacarnos y para ponerse ellos. Con esto quiero decir que se aprendió una lección. En los juegos siempre se aprende una lección, sobre todo en la infancia. Sirve para esto, para entrenarnos, que una cosa es conseguir el propósito y otra cosa es mantenerse. Pues en el cuerpo ocurre lo mismo. Una cosa es tener un cuerpo sano al inicio, pues a partir de que lo tenemos sano mentalmente y que lo tenemos físicamente, se trata entonces de hacer mantenimiento. Mantenimiento haciendo rodaje en el psiquismo, mantenimiento haciendo rodaje en lo afectivo y mantenimiento en lo físico. En la sadhana
una parte importante es que tengamos el cuerpo en condiciones. De ahí se derivan las asanas del Hatha Yoga o se derivan los movimientos del Qigong o ciertos movimientos para mantener el cuerpo más o menos elástico. Aquellos que usan de la meditación tienen que saber que necesitan luego hacer una puesta a punto, lo mismo que un gato que lleva mucho tiempo inmóvil, luego hace esos estiramientos, se va estirando de forma natural, no hace falta que nadie se lo enseñe, ellos notan aquellas zonas que están adormecidas y las tienen que estirar. Pues aquí ocurre lo mismo. La gente que ha hecho procesos de introspección, de meditación, de oración, tienen que ejercitar el cuerpo físico, estirarlo, para que se vuelvan a lubrificar las articulaciones. Pero una cosa que es esencial, y lo estoy viendo mucho, es de que esta sociedad en la que personalmente vivo, y algunos de vosotros deben estar viviendo, pone énfasis en los cuerpos delgados. Aquí os tengo que avisar y vigilar con los procesos de adelgazamiento, porque cuando uno se adelgaza, no tan solo pierde el volumen, digamos, de la grasa que ha ido acumulando en exceso o en reserva, sino que también está perdiendo densidad muscular y densidad ósea. El cuerpo se está deteriorando y eso es muy difícil de recuperarlo. La decrepitud no viene en la gordura, sino que está en la delgadez. Y para mí es lamentable ver personas que no hacen mantenimiento de su estructura muscular. El músculo se mantiene y se desarrolla solo con ejercicio. Si no hace ejercicio, a partir de los 35 años, es un proceso de, digamos, de pérdida de masa muscular continua. Cada año se suele perder, sin más implicaciones, un 0,8% de masa muscular. Pues a los 10 años ha perdido una barbaridad. Y si a esa le hay que incorporarle periodos de adelgazamiento y de enfermedades, todo eso se incrementa mucho más. Así uno a veces ve personas que a partir de los 60 años tan solo tienen huesos, más o menos en su estructura, y pellejo, piel, y poca masa muscular. Tiene la musculatura atrofiada. Eso ya acelera el envejecimiento muy rápidamente. Yo ahora estoy observando y estoy intentando, y lo estoy viendo en eso. Si os metéis en internet veréis gente de 70 años y de 80 años que tiene mucha más masa muscular que personas que tienen 20 y 30 años, porque se la trabajan. Se le han visto las orejas al lobo y han dicho hay que recuperar masa muscular, no es suficiente con comer proteínas, sino tienen que estructurar y ejercitar la musculatura para mantenerla y para desarrollarla. Si han perdido mucha masa muscular durante unos años, pues hay que trabajar el doble. Habrá que trabajar con pesas, habrá que trabajar con aparatos de movilidad e tensión, y eso es recomendable. Dentro de la sadhana, tanto en las figuras del yoga como en las figuras del kung fu, sea del budismo de Shaolin como sea en el taoísmo, el mantener el cuerpo en condiciones es también mantener el espíritu en condiciones. No están haciendo ejercicio simplemente por hacerlo. Hay gente que le gustará para hacerlo como si fuera deporte o elasticidad. No lo están haciendo porque es que si no morirían. Es decir, si no tienen estructura muscular se quedarían en la piel y en los huesos, y los huesos cada vez más delgados, más frágiles, y envejecerían muy rápido. Hay que empezar a plantarle cara a lo que es el proceso de deterioro orgánico. Actualmente, sin temor a equivocarme, y si entráis por internet lo veréis, el cuerpo físico que tenemos podría aguantar perfectamente y en buenas condiciones 120 años. Entonces, ¿pero cómo tendría que ser? Pues manteniendo el cuerpo alejado de los procesos de oxidación rápida y manteniendo el cuerpo pues, con sus recambios. La oxidación a veces se produce por malas emociones. Una persona que se enfada, una persona que se angustia, una persona que se deprime, se oxida más rápidamente. Entonces no es cuestión simplemente de tomar vitamina D, sea a través de cítricos o alguna cosa, sino que hay que potenciar, digamos, la no oxidación. El buen humor, el ser una persona creativa y social, hace de que vayamos eliminando esos factores bílicos, es decir, de esa angustia existencial, esa bilis que a veces nos quedamos, esa amargura interior,
esos enfados, lo que hace es desconectar grupos neuronales. Y entonces el gran desafío no es la IA, el gran desafío es de que todo el potencial que tiene el ser humano habría que empezar a ponerlo encima de la mesa, a trabajarlo y a mantenerlo. Aprovecho aquí para hacer un sketch publicitario, que vamos a estar la semana que viene, pues un grupito de gente por ahí por la montaña, así que aquellos que todavía recorte este trocito y quieran incorporarse, pues ya les dejaré la dirección o la persona para que la tengan como referencia. Y lo que haremos será, en medio de la naturaleza, en un paraje, digamos, natural, intentar hacer una sadhana que estará en la parte física por las mañanas, estará en la parte más abierta a la multiculturalidad y a los distintos sistemas de manejo, sea a nivel de visión, de energía, sea de otras formas mucho más amplias, por la tarde y por la noche incluso, invitar a que la gente viva la noche con intensidad, sea de una forma o de otra, entrando lúcidamente en los sueños o retando a la conciencia para que permanezca el lapsus de tiempo despierta. Así que aquellos que este trocito lo vean ahí como una especie de publicidad, pues es eso, es decir, de vez en cuando hay que buscar estos reencuentros, porque aquellos que seguís el mundo del aula es muy virtual, pues bueno, pues no sería presencial, ya sabéis la que hemos pasado estos años atrás, y no se trata de hacer cursillos por hacer cursillos al estilo de estos cursillos de consumo o de sociabilidad que nos viene en la sociedad, digamos, del consumo de las técnicas psicofísicas. Es hablar sobre cuáles son los métodos de autorresponsabilidad física, mental y espiritual. O la parte de compromiso que se adquiere cuando se llega aquí a la Tierra, más allá de lo que es el destino kármico, es atraer las frecuencias energéticas de la luz dentro del propio organismo, es decir, traer el cielo a la Tierra y manifestarlo aquí en la Tierra y rellenar el cuerpo de energía, acostumbrarse no tan solo a sentir los distintos meridianos, los distintos centros de energía, sino abrir la carcasa física para que entre un estado de comunión con las plantas, de comunión con los animales, de comunión con el entorno. Eso hace de que el ser humano no viva cerrado en su capullo, en su aura, sino que su aura sea una aura permeable, abierta, que recibe, potencia y expande. Esa sería una de las funciones también de la especie humana, permanecer consciente y con la propia presencia bendecir al entorno. Así, los reinos que nos acompañan, sea el vegetal, el animal, el mineral, también irían elevándose de energía, irían elevándose de vibración, y es lo que algunos han dado a llamar la ascensión planetaria. La ascensión planetaria viene por parte de aquellos seres armónicos que, llenando sus cuerpos de luces, despejando su psiquismo, no tan solo no se intoxican, sino que purifican los entornos por donde pasan. Estamos en un tiempo donde se necesitan voluntarios para purificar los entornos, pero no se puede hacer de pensamientos ni de oraciones, sino se tiene que hacer de presencias. La luz se tiene que ver, y la luz se tiene que ver en nuestros corazones, en nuestros cuerpos, en nuestro psiquismo, en todas nuestras células. Y es conveniente iluminar todos nuestros niveles, el mental, el afectivo, el vital, el corporal. Todos los niveles son importantes. Una vez que uno se ilumina individualmente, tiene que abrirse también a la iluminación hacia el entorno. Os ponía las imágenes del hombre y de la mujer, porque una de las formas de alimentarse es dejar que el estímulo de la otra polaridad nos potencie a nosotros. Esto es como, en vez de estar peladeando en la bicicleta con un solo pie, eso es muy difícil, hacerlo con los dos, con las dos polaridades. El varón y la mujer, lo masculino y lo femenino, son dos energías que se autoestimulan, la una a la otra se retroalimentan, y esta sería una de las claves para este tiempo. El tiempo sería que la gente aprendiera también a entrar en contacto con su propia energía y abrirse a esa energía que nos permite funcionar en forma dual. Es un gran reto.
Sí que deciros que nada tiene que ver con lo que a veces la gente denomina tantra y todas esas historias. Esto tiene que ver con seres de energía que sienten esa energía amorosa, que se funden en un gran abrazo y que navegan dentro de sus mundos. Eso solo es un proceso individual. Aunque se tenga una pareja, eso no es garantía, ¿eh? Porque es la actitud la que marca. Dos personas sentadas en la mesa comiendo lo mismo no quiere decir que los dos estén sintiendo y beneficiándose en los mismos elementos de sabores, de gustos, de tactos, no. Es decir, el mundo este energético de la fusión amorosa solo es viable en las personas que ya conocen cómo funciona la energía individualmente. Así que aquellos que quieran pautas kamasutreras o tántricas, decirles que es absurdo. Es decir, el mecanismo interno, aquel que dice, estas personas se hacen o nacen. Bueno, pues el ser amoroso nace, no se hace. Es decir, pero todos nacemos con ese potencial. No puede existir una relación de fusión amorosa si la persona no sabe sentir la energía por dentro, si no tiene la actitud necesaria. Lo otro es simplemente recreos de temporalidad. Aquellos que sí conocen el misterio y que lo manejan, entonces simplemente es abrirse a la multirrealidad y el uno para el otro son portales que nos comunican en distintos mundos y en distintas frecuencias. Pues no sé si os alargaré más esta charla de hoy de presentación sobre el mundo de la sadhana o si abrirme a las preguntas de los que ahora estáis aquí o dejarlo previo para aquellas personas que quieran, cuando hayan visto si se sube este vídeo a internet o que oigan esto de aquí, que hagan sus preguntas. La sadhana no tiene nada que ver con las creencias. La sadhana es un sistema de autodisciplina física, mental, anímica. Tampoco es encerrarse y apartarse del mundo. Eso se ha hecho en el pasado. Lo puede hacer alguna gente durante una temporada, es decir, retirarse a los cuarteles de invierno para prepararse y volver al combate. El tiempo actual es un tiempo de grandes retos. Son muchos los mecanismos que se están manejando, psíquicos, sociales, afectivos, vitales, que tienen que ser puestos en prueba. Esto es como aquel que para pulir un diamante, para pulir un elemento sagrado, hay que darle golpes y este es un buen tiempo, este Kali Yuga en el que estamos, esta especie de caos que nos conducen estas cabezas, como dicen los pollos sin cabezas, estos supuestos dirigentes. Este caos es fantástico para uno en mitad de la tempestad mantener la calma. Es entonces cuando entre más confusión haya, entre más manipulación haya, mantenerse sereno, buscar el centro de gravedad, que es nuestra propia conciencia. Esa es de ley natural, no de leyes, digamos, relativistas o humanas. Una cosa es la ley natural y la otra cosa son los tejes y manejes de los que se mueven por el mundo físico. La verdad es la verdad y no puede ser manipulada con las palabras. La verdad se percata desde la conciencia. La gran ventaja que tiene el cristianismo sobre el relativismo y estas filosofías es de que uno aprende a escuchar su conciencia. Cristianismo no me refiero a las tendencias que derivaron de la Reforma, ni tampoco a la Iglesia actual. Cristianismo me refiero a la energía crística, a la energía que representa el amor en el centro del pecho, a ese principio de conservación de la multirrealidad o del universo. Sin entrar en mayores esoterismos, el amor es Cristo, Cristo es amor, y no es simplemente la figura histórica de Jesús. Él lo que fue es un avatar en este sentido que encarnó este principio lúcido y amoroso para mostrarlo al mundo y decir, el camino que estoy siguiendo yo es el camino que se da a todos los seres humanos. De ahí deriva su doble expresión. Jesús es el humano, Cristo es la parte divina, cuando el humano se hace divino. Entonces, ese Cristo, ese elemento de purificación, ese elemento, digamos, que se junta, es lo que él representa. Y cada uno tendría que despertar esa energía amorosa dentro de sí misma para convertirse en una especie como de Cristo. Ya como resumiendo, y sería eso, sería que merece la pena aprovechar nuestra existencia física, no simplemente como consumidores,
sino como participantes, co-creadores, no tener el cuerpo como un elemento de consumo, de uso, sino responsabilizarnos de él para revalidarlo, prolongarle la existencia en las mejores condiciones posibles y, sobre todo, tomar partido por ese mundo energético que es el que nos conduce a la inmortalidad y a la consciencia. Si uno se centra en el mundo físico, eso es la depredación y la caducidad. Es decir, si uno se alimenta de material orgánico, pues uno se convierte también en material orgánico. Si uno se alimenta de material energético, uno se convierte en material energético. Somos seres duales en las dos polaridades actuales, masculina y femenina, pero somos híbridos también. Forma parte de nuestra naturaleza una naturaleza doble, una naturaleza vinculada a lo sagrado, a lo espiritual y a la luz, a la conciencia, y otra vinculada a la temporalidad y a la depredación. Y la sadhana va encaminada a reconocer nuestro aspecto luminoso y consciente y alimentarlo con las distintas vías. Iluminar el cerebro, iluminar el pecho, iluminar el vientre, la pelvis. Hay muchos ejercicios de muchas tradiciones que a través de ejercicios, de meditaciones, de prácticas, hace de que uno sea consciente energéticamente del cuerpo, se responsabilice de él energéticamente, pero también físicamente. Aquellos que quieren seguir el mundo espiritual abandonando el cuerpo físico a su suerte y no manteniendo ni su masa muscular, ni su tono muscular, ni la flexibilidad de las articulaciones, se deteriora físicamente y entonces el espíritu se va alejando. No puede estar en un cuerpo continuamente doloroso. Aquellos que hacen de la espiritualidad un ejercicio de relajación y de despreocupación de la parte física, decirles que hay que volver al gimnasio, hay que volver a recuperar la masa muscular y a ser posible mantenerla hasta el final. Y lo mismo ocurre con las facultades psíquicas. Hay que poner en funcionamiento la memoria, la creatividad, las articulaciones. El proceso antiinterior es órgano que nos utiliza, se atrofia. Nosotros somos responsables del cuerpo físico, pues hay que mantenerlo. No basta con aquello de decir, me han dado el coche, se quedó sin gasolina, aquí se queda. No, hay que ponerle gasolina. Me han dado el coche, se le ha pinchado una rueda, pues hay que cambiar la rueda. Se ha estropeado una pieza y aquí lo dejo, no, pues hay que reponer la pieza. Es decir, tenemos que responsabilizarnos de nuestro cuerpo físico y de nuestros distintos niveles intelectual, afectivo y vital, manteniéndonos continuamente en funcionamiento. Entonces, ahí estaría. Bueno, os daré pie para que vayáis hablando. Veo, Daniel, que acabas de levantar la mano, pues tú mismo di. Sí, Francisco, tenía una pregunta. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que ha sido la tradición que mejor ha sabido recopilar o mejor ha descrito el cuerpo energético humano? Porque he visto algunas tradiciones como la budista que se aproximan mucho a la hindú, pero tienen ciertas marcadas diferencias como en el número de chakras, los nadis. Creo que la tradición china también tiene sus puntos iguales y diferentes. Desde tu punto de vista, ¿cuál crees que ha sido la que mejor ha sabido recopilar esto? A ver, esto es como decir cuál es la mejor raza, la occidental, la oriental o la otra. No, cada una ha tenido su tiempo y tiene su dharma. Entonces, yo, por ejemplo, lo que es la budista salió del mundo hindú. En el mundo hindú era mucho más completa que la tradición budista, en el sentido de que ellos manejaban el Bhakti Yoga, manejaban el cuidado del cuerpo físico, manejaban también el mundo del Jnana Yoga, es decir, el intelecto, manejaban el mundo de la pareja, es decir, el proceso interno es un proceso de responsabilidad a todos los niveles. Hay que mover las manos, hay que mover los pies, hay que abrir los ojos y ver. Entonces, no tan solo es este mundo físico. Entonces, los hindúes creo que fueron los que mejor estructuraron la posibilidad de realización de todo el potencial. Otra cosa es que Siddhartha Gautama viera que eso es muy complejo y que dijera, yo voy a centrarme en un aspecto para liberarme del ciclo de reencarnaciones. Y no siempre es la meta. El ciclo de reencarnaciones es lo que hace es darse cuenta del sufrimiento, alejarse del sufrimiento, es decir, de los pensamientos, de las emociones, de los apegos, y quedarse en un mundo casi autista, no identificándose.
separando las dos polaridades, creando una especie de individualismo. Entonces, eso con lo que conseguía es la no identificación, no implicarse. Siddhartha se apartó de su mujer y creo que de sus hijas para vivir en la soledad del bosque y enseñó la vía de la soledad del individuo para abandonar el mundo físico. Yo ahí le tengo respecto a su técnica, que la sacó del mundo hindú, que es la autoconciencia. Luego está el taoísmo. El taoísmo, quizás lo que ahí están buscando es convertirse en dioses taoístas, sí, le dan importancia a que la energía circule por dentro del cuerpo, mientras que el budismo no le dio importancia. En el budismo originario no se habla de chakras, no se habla de aspectos locales, es decir, de centros de energías, de meridianos. Se trata de llenar todo el cuerpo de luz y de conciencia, pero luego para marcharse, de quedarse. En el taoísmo no, el taoísmo busca la armonía con la naturaleza, ser uno con ella, y entonces va tocando también los distintos aspectos. Si te fijas, verás procesos alquímicos de destilar la energía por el cuerpo, lo que ellos llaman la microórbita, el descenso. Verás que en los movimientos no es como gimnasia, sino ese aspecto de chi, cuando ponen chi, esa energía. Ellos reconocen los meridianos y se ven en los mapas de acupuntura como esenciales para la salud. Es decir, no tratan la enfermedad como si fueran elementos bacteriológicos, sino que trata de que ha habido zonas con déficit energético o de congestión energética. Entonces, por un lado, el taoísmo enseña muy bien lo que es el cuerpo físico y luego depende del camino. Si la persona lo sigue de forma individual o sigue un taoísmo que integra el hombre y la mujer. En eso hay textos que también trabajan de la alquimia entre hombres y mujeres. En el budismo hinayana no se trabaja el aspecto de la dualidad masculina y femenina, sí en el tibetano. En el tibetano se le da otra vez importancia de tal manera que había monasterios que eran masculinos y femeninos, que vivían las dos polaridades de tal forma, y si miráis las imágenes budistas veréis budas que están en la actitud de fusión, el Buda como hombre y la yogini en su eternidad de energía circular. En el mundo hindú, bueno, está patente el Tantra más allá del Kama Sutra y de las posturas, que eso es otra historia. ¿Y qué ocurre con el cristianismo? El cristianismo le da importancia a otra cosa que normalmente las otras han descuidado un poco, que es la capacidad de amar. Amar es la gran energía que las funde todas. Y entonces lo que hace Jesús, y sobre todo los que le siguieron después de que él abandonó el mundo físico, es crear una síntesis de las escuelas de conocimiento del mundo clásico. De ahí la expresión católica, que quiere decir universal, y sincretizó, aunque a algunos les pese, sincretizó las culturas clásicas, las culturas dedicadas a la diosa madre en la figura de María. Él representaba el conocimiento de hombre-dios, de hijo de Dios y hijo del hombre, las dos cosas. Entonces, sí que facilitó a través de los sacramentos el dar acceso a la gente a través de una serie de disciplinas y de comportamientos, pulían su conciencia en pos de la bondad para luego, en un acto en la Eucaristía, hacer que la energía celestial descendiera y se integrara en el cuerpo físico. Estos que ahora hacen técnicas de imposición de manos y que saben de que el agua, si se le habla con buenas palabras y se hacen emanaciones, se cargan de energía, pues eso estaría ahí. En el transcurrir del tiempo, yo diría que el cristianismo católico, de un inicio no el actual, sino el que podría haber en un inicio que se ve más en los santos, quizás es el que mantiene un nivel más elevado de realización, porque ya no busca marchar como los budistas, sino que trata de traer el cielo a la tierra. El uso de la oración, igual que los mantras y las letanías, hace que nos preparemos. El hecho de que haya cuerpos sacerdotales, que se ponga énfasis en el amor, que estén todos los aspectos masculinos y femeninos, que toda la sadhana la hayan exteriorizado a través de las fiestas y de las celebraciones sociales, ese es un gran potencial. Los que estamos gozando del calendario todavía litúrgico católico, pues siempre estamos celebrando algo, sea los ángeles,
sea al aspecto de la Madre Celestial, sea el nacimiento de la luz, sea la muerte de la semilla y su resurrección en la Semana Santa. Es decir, quizás el que más pautas ha dado, tanto exotéricas como esotéricas, fue el cristianismo católico. Entonces, no interpretado como actualmente. Ahora, ¿qué es lo que ocurre con los movimientos de nueva espiritualidad? Bueno, pues hay que saber de dónde descienden. En la actualidad, la Iglesia Católica está muy distraída, está muy infiltrada, y de lo que quedó o que se inició hace 2000 años queda poquito. Queda quizás las bases teóricas, pero no las prácticas. Hay que volver a las fuentes, que es la vida de los santos, y hay que integrarlo con todo el conocimiento que hay en la actualidad. Lo que surgió a través de la reforma de Lutero fue simplemente un código moral que quitó toda la mística, toda la mágica, todo lo trascendente, y es como si estuviera caminando con una sola pierna. Es muy difícil de realizarse espiritualmente con las corrientes que vienen de la reforma luterana. Es muy difícil. Eso lo vieron en los mismos países donde creció el cisma con la Iglesia de Roma. Que enseguida que se creó el cisma, es decir, que el luteranismo y todas estas corrientes de la Reforma tiraron hacia adelante, crecieron los movimientos esotéricos, es decir, los rosacruces, la masonería, tanto en Alemania como en Inglaterra, nacen por la falta de trascendencia de la Reforma. Al no tener trascendencia, la tienen que buscar en el mundo esotérico y potencian esta especie de grupos, más o menos esto que llamarían logias o de encuentro, precisamente porque ya no tenían el contacto con lo sagrado, ya no seguían una vía mística, ya no seguían el mundo de las visiones, de las realizaciones. Es decir, si cogéis las proezas de los santos católicos, pues nada tienen que envidiar a los personajes de la Marvel Disney, simplemente que unos la utilizan para dar mamporros y los otros pues desaparecían en el entorno, entraban en otras dimensiones, se desdoblaba el cuerpo, podían ver en otras dimensiones. Entonces, si me das a mí una valoración o poner una valoración, yo veo que la vía católica es quizás la más completa. A veces yo gasto la broma que todos estos movimientos de nueva espiritualidad de la New Age, quizás dentro de 300 años descubran el catolicismo. Por una cosa, porque es el pez que se muerde la cola. Si la Reforma dio pie a los rosacruces y a la masonería, tanto en Alemania, en los Países Bajos, como en Inglaterra, en Estados Unidos fue un poquitito más allá. El gran vacío espiritual en los años 60 y 70 que estaba dando las distintas congregaciones de la Reforma, es decir, todos estos grupos que parten de Lutero, han hecho de que naciera un movimiento que buscaba la espiritualidad otra vez en el recogimiento, en los monjes, en el mundo de la visión, en el amor, en la magia. Pues eso es lo que los gringos, los norteamericanos, debían llamar una nueva era que surgió de las escuelas teosóficas, de las escuelas rosacruces, de las escuelas masónicas o de las logias masónicas, para que la sociedad recuperara espiritualidad. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Que mucha gente católica ha abandonado lo que ya era una vía de realización espiritual y ha abandonado la Iglesia, se ha tirado a los movimientos del consumo de talleres y de cursillos, pero es como un pollo sin cabeza. Son muchas técnicas que no están bien aglutinadas. Entonces, la forma de aglutinarla, de hecho, es un lenguaje cristiano, no de la Reforma, sino un lenguaje de amor y de misticismo. Es decir, y ese lenguaje actualmente solo ha quedado como pozo teórico el de la Iglesia Católica. No quiere decir eso que yo comulgue con la Iglesia actual que hay en Roma, sería más bien una especie de gnosticismo antiguo. Es decir, lo que están buscando es como la fusión. Entonces, lo que ha hecho el mundo actual es volver a colocar todas las piezas encima de la mesa. Tenemos que tener los pies o las bases más prácticas en el mundo oriental, en las técnicas de meditación, en las técnicas de movilización de energía de las distintas tendencias, digamos, orientales, abrirlo con el mundo de la visión, que eso lo da el chamanismo,
lo da también el mundo de los druidas, pero también lo da el mundo de los santos. Encontraréis ahí muchos santos y santas que son visionarios. Y luego el reencuentro con la fuerza femenina, el reencuentro con la Madre Celestial. Entonces, claro, cuando yo he hecho, por ejemplo, el viaje hacia Oriente, uno ha aprendido a apreciar el aspecto del Asmi, Durga, y dice, pero bueno, y esto no es nada más que, como decía Yogananda, es la Madre Divina, la Madre Eterna, pues la tenemos en el cristianismo católico. Entonces, para no prolongarme más, ¿dónde se encuentra? En todas, porque todas tienen un poquito, pero sobre todo, como decía el don Juan de Castaneda, a mí darme aquellas que tenga corazón. Es decir, ¿y cuál es la que tiene más corazón? Queráis o no, es el cristianismo católico. Es decir, no el que parte de la Reforma, porque no le da importancia a la mística, no le da importancia a la disciplina, no le da importancia al mundo de los monjes. Ellos no tienen cultura de recogimiento y la han tenido que enseñar en las zonas, digamos, de California a través de la New Age. Pues decir, sí hay monjes, pero son los monjes budistas. Sí hay ermitaños y personas que se dedican, que son los yogis. Bueno, pues coger la biografía de los monjes, coger la biografía de ermitaños y os hablarán de los mismos fenómenos que hay en el mundo oriental. Entonces, resumiendo, en todas, pero sobre todo esta que es mucho más completa y ahora hay que reescribirla, no ver simplemente a la figura de María o de la Virgen María o de la Madre Celestial como una cosa aparte, hay que integrarla. ¿Y por qué integran las dos polaridades? Yo creo que estamos otra vez en la casilla de partida. Es decir, Jesús el Cristo se movió por el mundo para recoger el conocimiento que había en su época y encarnar esa fuerza divina. Ahora en la actualidad la información que hay hace de que la gente que tenga necesidad vuelva otra vez a buscar nutrientes en las distintas corrientes. Pero al final, como diría Carlos Castaneda, aquella que nos dirija hacia el corazón, aquellas que nos integre desde el pecho, al hombre y a la mujer, a todo, que nos integre a todo, no que nos separe. Entonces, no sé si he respondido a tu pregunta, es apreciar las pequeñas pautas que hay en algunas, pero al final de todo queda uno mismo por elegir su propio camino. Y esto es como lo que ahora está ocurriendo. Es la globalización. No hay una raza superior a otra, hay que aprender los unos a los otros y luego uno mismo tiene que coger aquello que más le vibre. A mí personalmente me vibran todas, pero el amor que uno siente en la tradición cristiana clásica no lo he encontrado en otro sitio. Gracias, Francisco. Gracias a ti por hacer la pregunta. Eso me permite explayar. No sé si queréis hacer alguna preguntita más, los que estáis ahí. Aquí lo dejaríamos también para si esto se cuelga, que luego tengo que ver si es que ha quedado grabado o no, porque esto a veces la tecnología lo permite o no lo permite. La importancia de hoy era esta, es darle sentido a esta especie de disciplina, no separarnos. Y a mí me duele mucho a veces mucha gente cercana a mí y en este entorno cultural, pues bueno, se han ido alejando en el individualismo, han roto familias, han roto parejas, y porque hacen un tallercito con cualquier nombre comercial de los que va saliendo al uso, se cree que están haciendo algo espiritual. Y la espiritualidad es encarnar todos los principios, sentirse vivo, sentirse consciente, limpiar el psiquismo y dejar de enfrentarnos hombres con mujeres. Fuimos hechos para estar precisamente en complemento el uno con el otro, potenciarnos el uno con el otro. Serán distintas vías. Con los diálogos que hemos tenido con otras dimensiones, así lo han ratificado. Y luego, bueno, hay tanto deterioro en la actualidad que tiene que ver con la intromisión de personalidades de otros tiempos. Es un mundo muy caótico el que se nos ofrece delante y hace falta que nos mantengamos estables en nuestra conciencia, una mente lúcida, no dogmática. Uno tiene que hacer al final una especie de self-service. Tiene que uno que servirse lo que más le apetezca en aquel momento, es decir, recoger cosas de distintas culturas para consolidar esa sensación que nosotros sentimos que estamos cerca de lo sagrado y que lo sagrado encarna en nosotros. Si queréis hacer alguna preguntita más.
para mí ha sido perfecto esta explicación. Recordatorio y, bueno, siempre es amplificadora de más. Gracias. Joan Francesc, a mí a ver, me ha faltado quizás, o estaba pensando mientras te oía, todo lo que hemos estado explicando durante 10 años, ¿me entiendes? Que hablábamos de cada cultura, entonces parece que se podía entender mejor. Sí. ¿Por qué no se hacen estos cursos online? Esto es como decir que qué nación es mejor que la otra. Daros cuenta de que actualmente la tendencia globalista hace que se disuelvan los países. En los países donde son, digamos, de un tipo de piel y de cultura, están desapareciendo porque están viniendo gente de otros países, de otras formas de vivir. Entonces, la gran ventaja que hemos tenido desde los años 70 hasta la actualidad es que hemos tenido acceso a culturas que antes era difícil. Estábamos encerrados en nosotros mismos. Cuando yo, por ejemplo, en los años 70, 80 me abrí hacia las culturas orientales, para mí aquello fue un gran bálsamo. Aprender técnicas de meditación, aprender técnicas de sensibilización. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Está ocurriendo que esos países ya no son los países de antes. Antes China era un país tercermundista donde la gente tenía muchas carencias y en la actualidad es el país puntero. Entonces, ya no hace falta que, digamos, ¿cuánto saben los chinos aprendiendo técnicas de meditación, de Tao y demás? Hacíamos por aprender de ella. Cuando me acerqué al mundo hindú, un tanto de lo mismo. Esta cultura de conciencia corporal a través del yoga, de las respiraciones, de la meditación, incluso la utilización de los mantras, de los kirtan, de las celebraciones de ello, es loable, pero en la India o por los hindúes. Es decir, cada uno tiene que proteger el propio legado, la propia herencia. ¿Qué es lo que yo me he encontrado? Cuando yo hice el viaje en los años 70, 80, aquí había una especie de cristianismo católico que se daba por sentado. Es decir, las festividades de la Navidad, las festividades en los bautizos, en las bodas, en la Semana Santa. Es decir, estaba todo muy reglado. Ahora mismo acaba de pasar la Virgen de Agosto, todo estaba muy reglado. Pero en la actualidad todo está peligrando y está a punto de desaparecer. Nos cambiaron el nacimiento del niño Dios, el nacimiento de la luz y de los reyes mágicos como centros equilibradores a través del juego y de lo lúdico, por un duendecillo que nos vino desde los Estados Unidos manipulado por el mundo de la Coca-Cola. Nada tiene que ver esto con nosotros. Entonces, si nosotros no apreciamos lo propio, apreciar la invasión cultural, digamos, de otras personas es muy doloroso. Entonces yo veo de que los hindúes tienen que reforzarse y reencontrarse. Cuando yo entré en contacto con el mundo hindú, los hindúes venían a Occidente a aprender el mundo del yoga, porque allí lo habían perdido. Pero actualmente es al revés. Es una sociedad que está creciendo a todos los niveles. Entonces, uno lo que está haciendo es volver hacia atrás, porque ellos ya funcionan por sí mismos. Es decir, todos estamos aprendiendo de todos. Los chinos están manejando muy bien el comercio, la tecnología y su propia cultura. Los hindúes también la están manejando. Los musulmanes andan un poquitito perdidillos en esta cosa porque los están manipulando desde otros sitios, pero los que siguen la vía mística del sufismo es también la vía del corazón. Entonces, ¿por qué yo vuelvo hacia Occidente? Porque en Occidente ya no hay nadie que lo defienda. Y lo importante es ese mensaje de esperanza, de trascendencia, de amor que no ha sido superado. Y entonces, ¿qué es lo que veo yo aquí en Occidente? Que los que tendrían que llenarse de mística, digamos, amorosa y alcanzar los cielos y hacer posible que el cielo descienda aquí, que vivieran de las fuentes de los santos y de los místicos, que los hay muchos, es decir, cojan Francisco de Asís, Santa Teresa, San Martín de Porres, hay 50.000 y muchos más que no son conocidos, coger la biografía. Entonces, la lástima para mí es tanta gente solitaria que vive en la depresión, que están simplemente consumiendo sus vidas a través de talleres, de cursillos, que son simplemente manipulados por las élites angloamericanas y gente que es de la reforma. La New Age es la reforma de la reforma.
pero es para ellos. Lo que está haciendo a la gente que ya tenía unas bases amorosas y que tenían un calendario muy bien estructurado en lo masculino y lo femenino, es que dentro de 300 años descubrirán el valor sagrado de la mujer, como mujer física y como mujer sagrada, y descubrirán el valor amoroso que viene en el mensaje crístico de Jesús el Cristo. No por esto de en el versículo tal, capítulo tal, el de no sé qué, de la letra actual, no, esto lo hacen la gente de la Reforma, allá ellos. Yo veo que ellos lo que están complementándose es a través de las distintas corrientes esotéricas, y lo que tendríamos que hacer algunos, que hemos hecho el viaje por ese Oriente, como tú dices, en los años de enseñar la multiculturalidad, es apreciarla, pero lo que no podemos hacer es andar cultivando los campos ajenos. Yo aprecio mucho todas estas culturas, pero es hora también de que cuidemos nuestra propia parcela. Se está agrietando, se está malmitiendo nuestro propio jardín. Van a desaparecer nuestras fiestas, las Navidades, va a desaparecer estas fechas dedicadas a la Madre Celestial, va a desaparecer el amor por la gente, van a desaparecer los sacramentos que son atraer la luz, ponerlo en forma de pan y de vino y darlo a compartir a la gente. Todos estos cursillos de imposición de manos, pues es la imposición de manos clásica. Entonces, tenemos que darnos gracias a todos, pero para reencontrarnos a nosotros. A mí me ves con un color de piel y una constitución física, por más que me guste los otros colores raciales, este es el que me ha tocado ahora. Tampoco puedo agredir a otras culturas, ni puedo ser hostiles, porque soy consciente de mis otras existencias o alguna de mis existencias que tuve en otros lugares. Por tanto, para mí no hay enemigos, porque decir cosas en contra de una cultura o de un país es negarme a mí mismo en otro tiempo. No puedo decir que hay una mejor que la otra, pero sí que en este tiempo sería bueno que no dejemos que nos desmonten las cosas sagradas, que quieren sacar porque ya el mundo sacerdotal ha perdido. Pues bueno, pues toda esta gente que ahora es sensible a través de la energía de las manos, pues que eleve las manos hacia arriba, que las sienta, que las imponga, y verán de que muchos de estos sacramentos eran importantes. Lo que pasa es que los que tenían que darlo ya no tienen la fuerza, no tienen el ánimo, no están consagrados. Es un tiempo de mucha revolución, mucha revolución. Las gentes que aquí valorábamos el hecho de la vida, fijaros lo que está pasando. Desde hace 30 o 40 años no nacen niños, y ahora se está invitando a que la gente diga que se han cansado de la vida y que se marchen. Antes había una religiosidad que respetaba los no nacidos y respetaba a los nacidos y se les cuidaba. Había un respeto por la vida que se ha perdido. Este es un mundo donde está todo muy corrompido, y sobre todo las instituciones. No sé si te doy respuestas. La respuesta que para mí es de las otras culturas es que todas son loables, pero no despreciemos a la nuestra. Podemos ver a las madres y a las mujeres y a las parejas de los vecinos más bonitas y más lozanas que la nuestra, pero no despreciemos lo que tengamos en casa. Entonces nosotros somos herederos de una cultura y somos también responsables de transmitir esos valores. Luego, al final, a saber cómo esto acabará. Si acabará con contactos con seres provenientes del exterior de la Tierra, o si acabará con una especie de fusión entre dimensiones. El juego todavía está en movimiento, es decir, la partida no ha acabado y los cambios del tecnofuturo no van a ser los últimos. Es decir, estos van a crear una especie de ser transhumano, potenciarle mucho el psiquismo. Pues ahora se trata también en esta sadhana de despertar estas áreas cerebrales que están dormidas. Métodos los hay orientales y occidentales y hasta actuales tecnológicos, y armonizarnos afectivamente. Es decir, si miráis la imagen que hay detrás mío, ese para mí sería el gran mensaje. Es decir, da igual la cultura que sea, pero tanto el hombre como la mujer tiene que brillar en todo su cuerpo, en todo su ser, desde el centro del corazón, y fundirse el uno en el otro porque se complementan. Traer la luz dentro y expandirla alrededor. No sé qué nombre va a recibir eso, pero esa quizás sería la vía más adecuada. Estamos en esta dimensión y se trata también de abrirnos a las otras dimensiones. Los nombres acabarán desapareciendo.
Es decir, lo mismo que acabarán desapareciendo las naciones y las razas y las culturas. Pero esto lo tendremos que ver no en la Agenda 2030, sino en lo que ocurrirá en el año 3000. ¿Qué especie es la que habrá quedado aquí? Y va a haber muchas historias. Si miráis en Internet y ponéis el nombre, ponéis el número de los años, veréis que están colocando un año de crisis distrópico con otro año de descanso más o menos primaveral. Y así nos van a tener de un lado para otro. Y vuelvo aquí. Todas las culturas son loables, tenemos que aprovecharlo como si fuera un self-service, son buenas las frutas, son buenas las cosas que están fritas, son buenas las sopas, son buenos los distintos comidas, pero lo tenemos que coger nosotros y según nos vaya apeteciendo. Y quizás la persona que está al lado lo esté eligiendo de una forma distinta. Y no podemos decir que lo que nosotros cogemos es mejor que lo de al lado. Es decir, es tiempo de self-service, no que nos pongan el plato y quizás lo que nos pongan encima de la mesa, digamos, esto no me apetece. Quizás nos apetece una especie de vegetales o de frutas y nos están colocando pues carnes o nos están colocando sopas que en ese momento no apetece o al revés. Entonces, yo no me puedo decantar. Lo único que pasa y que me duele es que los que tendrían que potenciar su propia herencia espiritual y fundirla con nosotros estén desertando y están siendo manipulados desde una lucha de religiones que lleva años. Es decir, los intereses angloamericanos y los intereses de la reforma es destrozar todo vestigio cultural que viene de las raíces cristianas, romanas, católicas, universales y también del legado español. Intentan anular lo que fue un legado de humanismo que se expandió por el mundo y sustituirlo por lo que veis en las películas. Relaciones de gentes individuales que no tienen más vida que el robo, las drogas, el individualismo. Es un poquitito complicado. Ahora no tocaría hablar, quizás ese motivo para otro Zoom, de la guerra de la religión continúa y ahí estamos. Pero no nos dejemos engañar. Detrás de muchos de esta gente que está recurriendo a talleres y cursillos, simplemente hay gentes cristianas que están buscando otra vez el cariño, el amor fuera de casa. Tendrán que volver, las iglesias están vacías, tendrán que redescubrir un cristianismo, digamos, después de haber viajado por fuera, después de haber hecho 50.000 cursillos, quizás se den cuenta que el amor está por encima de simplemente de hacer pues un taller determinado con un nombre específico. No sé si comentar alguna cosita más. ¿Queréis comentar alguna cosita más antes de que cerremos? No, gracias. Yo lo decía como base teórica, no como... Yo ya te he entendido perfectamente, pero yo me refiero a eso, que cuando te oigo digo, uy, pero a lo mejor no, ¿me entiendes? Cuando dices la palabra taoísmo y dices, bueno, sabrá la gente qué es taoísmo, ¿me entiendes? Sabrá qué es el sufismo. O sea, eso es lo que A ver, yo lo que veo es de que hay alguna gente que hemos tenido la oportunidad de conocer distintas fuentes y de entrar en contacto también con otras dimensiones, y para mí eso es una gran bendición y es una gran responsabilidad. Y luego Vale. los demás lo tendrán que hacer de su propia manera. Es decir, son muchas las personas que les he hecho regresiones, que hemos podido hablar con seres, distintas realidades, distintas personas, y esto viene ocurriendo desde el inicio de los años 90, es decir, ya hace ya 34 años que para mí el contacto entre dimensiones es real, aparte de las propias experiencias que haya tenido en los mundos astrales y en los mundos oníricos. Entonces, ¿cuál es la conclusión? La conclusión es de que antes, cuando bajaba abajo al bar, encontraba gente de aquí, y ahora veo que el bar está siendo llevado por personas de China que estaba antes cerrada. Y que ahora, sin embargo, son los que nos sirven el café con leche o nos ponen el bocadillo o nos ponen la bebida. Así está ocurriendo con todo. Es decir, entonces, si me pongo con ellos y le digo, vosotros estáis practicando taoísmo, estáis haciendo tal cosa, verás de que no, que ellos van a sus cosas prácticas, luego de forma íntima irán a alguna cosa. Lo mismo ocurre
con las personas musulmanas. Yo cuando entré en contacto con el mundo islámico fue a través del sufismo, de la mística, y lo apreciaba. Sin embargo, las personas que conozco musulmanas cercanas no son ni conocen el sufismo, ni siquiera saben esa vía. Son, por la corriente que sean, chiitas o sunitas, musulmanes y siguen sus ritos y simplemente están ahí. Entonces, no puedo decir esto sí, esto no, porque luego enseguida que intento poner énfasis en una cultura, hay una parte de mí que está diciendo, ¿de qué estás diciendo? Hace tiempo que tú viviste en aquellas latitudes y tú veneraste de esa misma forma que ellos veneraron. Entonces, dentro de mí están que prácticamente todas las corrientes. Es decir, he podido explorar sentimientos que me han identificado con el mundo hindú, con el mundo budista, con el mundo islámico, con el mundo cristiano, y sobre todo hay una que a veces veo que renace en mí, es en los tiempos que se hizo la transición entre las culturas clásicas y el cristianismo. Según las referencias que tengo, estuve en aquellos momentos que se unificó las escuelas de misterio con el cristianismo. Por tanto, volvería a hacer ahora lo mismo. Estoy intentando reunificar ese sentimiento crístico con lo que hay ahora en la actualidad. Es decir, el individuo está haciendo lo mismo era tras era. No puedo ponerme en contra de los anglos porque por ahí se supone que he tenido también distintos tiempos. No puedo ponerme en ningún lugar porque he estado tanto en las zonas indígenas como en las zonas de otras zonas. Todos hemos circulado de un lado para otro. Entonces, ni como varón ni como hembra. Es decir, si ya es un cacao todo este globalismo, es que el globalismo yo lo siento dentro de mí. Entonces, no puedo volver personalidades de otros tiempos en contra de la personalidad actual. Estoy a la espera de que sea capaz de integrar todos esos aspectos de una forma armónica. Por tanto, no puedo decir nada porque otros me dirían, estás tirándote piedras sobre tu propio tejado. Tengo que agradecer a todas las zonas y a todas las culturas de las cuales, tanto en este tiempo actual como en otros tiempos, me dieron cobijo. Y tanto como varón como hembra, tanto como hombre sagrado, persona sagrada, como persona profana. Las grandes contradicciones del mundo, cada uno las estamos viviendo dentro de nosotros mismos. Y tendremos que aclararnos a la espera de que subamos la octava superior y que se cree otra especie humana distinta a estos transhumanistas que lo que quieren hacer es robar el alma o apagar la conciencia en el ser humano. Es todo lo contrario, tenemos que encenderla, mantenerla. La IA no tiene que ser un enemigo, la tecnología no tiene que ser un enemigo. Tenemos que ir más a buscar el desarrollar todos los potenciales sin perder nuestra chispa divina, nuestra conciencia, y ya sin mirar hacia atrás. Es decir, nos sirvieron las casas de nuestros padres pues cuando éramos pequeños. Ahora nuestros padres ya no están en el mundo físico y hemos de crear nuestras propias casas. Entonces, apreciar otras religiones porque posiblemente habrá que volverlas otra vez a manejar, a poner en el crisol, y tendrá que salir otra religión que las unifique. Y con todo y con eso, unos elegirán encarnar el principio divino y otros elegirán simplemente abandonar la tierra e irse a otros lugares a continuar su tipo de existencia. Es un tiempo, digamos, donde hay muchas posibilidades, mucha confusión y no todo el mundo seguimos el mismo camino. Cuando nos encontramos en la calle, unos tiran por una calle y otros tiran por otra, aunque en un momento determinado todos estemos en la misma plaza. No sé qué más decir. Es decir, yo solo puedo agradecer a todas las culturas lo que de riqueza hay en ellas. Ahora, si uno le dice, ¿tú ahora con cuál vibras? Yo vibro en aquella que se potencie esta parte afectiva del pecho y que uno sienta que lo puede integrar todo, el cielo y la tierra, el hombre y la mujer, lo de dentro y lo de fuera. Como en algún poema dice, lo siento todo dentro. Hasta las víctimas y los tiranos lo siento dentro. Y con todo y con eso ya sabéis que no me suelo poner como ejemplo, sino que casi estoy padeciendo, digamos, la distropía exterior dentro, casi como un sufrimiento. Cuando sufre la mujer siento que está sufriendo una parte de mí, cuando las almas se están perdiendo también, porque hay muchas almas que se están perdiendo y que no se dan cuenta que cuando salgan del mundo físico no van al cielo, sino que van a quedar en zonas apagadas, limbescas, y cuando no serán parasitados por entes del inframundo.
No sé si queréis comentar alguna cosita, vuelvo otra vez a lo mismo. Si hay alguna cosita la comentamos y si no, poquito a poco iríamos cerrando este encuentro de hoy y proponer otro para otro día. ¿Qué hacemos? ¿A la de 3? Sí. Pues bueno. Bueno, gracias por centrarnos en qué punto estás. Bueno, pero O, no es tan solo uno. Yo ¿no? ¿En qué punto estás? O sea, ¿en qué momento? O sea, sin querer yo creo que has vuelto a mi pregunta, que he dicho, cada uno tiene que entender qué hace en estos momentos aquí o qué camino a tiene. ver, vamos, Y sin vamos a ver, querer lo has estado diciendo tu camino. vamos a ver que vamos a entrar en un mundo muy convulso, que se nos tuvo encerrados y controlados durante unos años. Pues eso solo fue el aperitivo de lo que nos espera adelante. Y mejor que nos mantengamos con serenidad, no oxidemos ni nuestra mente ni nuestro cuerpo, no nos dejemos intoxicar ni por desinformaciones ni también por productos externos. Van a intentar que nos confrontemos los unos con los otros. Por tanto, intentemos buscar las menos diferencias y intentemos ver aquello que nos une. Es decir, es momento de revalorizar el aspecto humano en contra del transhumano. Es decir, hay que buscar la ley natural más que los juegos de palabras. Y aquí va a hacer falta no sacerdotes, va a hacer falta personas que sean capaces de anclar el cielo dentro de sí mismos. Es decir, nos esperan grandes combates, grandes luchas a todos los niveles. Y lo mejor que podemos hacer es no responder con las armas, sino responder con la serenidad, el cariño y la confianza en la divinidad y en los seres que nos asisten. Es decir, aquellos que creen que no hay nada más del mundo físico, yo tengo que decir sí existe más allá del mundo físico. Aquellos que creen que estamos solos, decirles que no estamos solos, estamos protegidos, amparados por muchas fuerzas que nos están observando. Yo no sé qué es lo que me deparará el futuro. Lo que sí que estoy haciendo es preparando todos mis circuitos, para lo menos para tener los menos conflictos posibles. Y ahora sí, porque si no, el mismo aparato esto de Zoom me cortará, porque había puesto, Te van a cerrar, vale. ellos mismos van a cerrar porque le puse 1 hora y creo que estoy llegando 1 hora. a tope, Ajá. 1 hora y media, y creo que Gracias. pues gracias a vosotros y Gracias. estamos en contacto y a ver cómo van sucediendo las cosas en el devenir, ¿no? Vale, gracias. Solo me alegro que hagamos la meditación semanal que hacemos los miércoles, Esa, porque lo veo como una herramienta importantísima. ya sabes, esa se puede hacer ahora porque no estamos en este tiempo estival. No sé cómo va a venir la nueva temporada. Bueno, Aprovechemos. bueno. Se puede. Bueno, A las vale, buenas tardes, a las buenas noches y vale. Gracias, buenas tardes. Buenas noches. Adiós. adiós. Gracias, Francisco. Adiós y gracias a vosotros, Daniel, Margarita, Hortensia. Gracias a todos.